Yo creo que todos hemos oído de situaciones, o puede que alguno de vosotros lo conozcáis de cerca, en las que alguien ha sufrido un accidente grave o se ha librado de una muerte segura y se dice que esa persona ha vuelto a nacer. Generalmente, tras esas experiencias, las personas tienen una visión diferente de las cosas, una visión diferente de la vida, la ven desde otra perspectiva debido a la situación que han atravesado, y de ahí que se utilice la expresión de que han vuelto a nacer. Es como si de repente su contador hubiera vuelto a cero y a partir de ahí la vida ha comenzado de otra manera muy diferente, ¿no? Pero la realidad de esto es que aunque pueda haber algunos cambios notables en las personas cuando les ocurren este tipo de cosas y tienen una perspectiva diferente, esa persona realmente no ha sido hecha completamente nueva. Quizás ha cambiado alguna cosa, algún parecer, algún pensamiento, alguna opinión, pero esa persona no es completamente nueva. En la Biblia, y especialmente en el texto que vamos a estar meditando ahora, en esta mañana en cuanto lo leamos, es uno de los más fundamentales para hablar de esta doctrina que en la Iglesia evangélica sostenemos como una doctrina bastante importante, ¿no? Que es el nuevo nacimiento. Es decir, hablamos realmente de volver a nacer. Pero a diferencia de la expresión que estábamos hablando ahora mismo, en la palabra de Dios sí se nos habla de una experiencia que nos cambia de manera completa, total, desde lo profundo, desde el interior y hacia afuera, ¿no? Y no se trata solamente de algo que tenga que ver con nuestro propio razonamiento o con nuestra ideología o con nuestra cosmovisión, ¿no? Porque hay personas que tienen cambios en sus vidas, yo creo que todas las personas vamos cambiando, ¿no? Y pueden cambiar este tipo de cosas, cosas que antes pensábamos, ideas que antes teníamos, ¿verdad? Pero esto que habla la palabra de Dios no es un cambio meramente de ideología, de pensamiento, de ver las cosas de otra manera diferente. Es una experiencia interna, es una experiencia espiritual y que solamente puede producir el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu de Dios puede provocar este cambio que vamos a estar viendo en esta mañana. Y es por medio de lo que vamos a leer ahora a continuación que podemos llegar a entender en cierta medida el motivo por el cual muchas personas no creen y por qué otras sí creemos. Y no os destripo nada si os digo que no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, que seamos muy inteligentes, que seamos mejores personas, que nosotros hayamos decidido mejor creer o no creer. No se trata de eso según lo que vamos a leer en este texto, sino solamente de Dios, solamente del Señor, que tiene soberanía absoluta sobre este nuevo nacimiento. Entonces, vamos a leer el texto en Juan 3. Es uno de mis textos favoritos del Evangelio de Juan, y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y continuamos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y hasta ahí vamos a estar leyendo y meditando en esta mañana. Como veis, el título que le he dado a este sermón, pues no me he roto la cabeza en esta mañana, como otras veces sí que hago, ¿no? En esta ocasión es bastante notable que estamos hablando acerca de volver a nacer. Pero aquí nos encontramos en primer lugar con una conversación que Jesús tiene con este hombre que pertenece al partido, a la secta de los fariseos, y sabemos su nombre, sabemos que él se llama Nicodemo. Y viene a Jesús de noche para conversar con él. Aquí, claro, tú te pones a leer a los eruditos y comentaristas qué significa esto y cada uno te dice una cosa, ¿no? Generalmente, bueno, es que venía de noche porque tenía miedo, no quería que le vieran, no quería que le acusaran, pero tú ten en cuenta que probablemente no sea esto, porque él dice, sabemos, o sea, no es solo que él era una cosa suya, de Nicodemo, sino que parece que se estaban dando cuenta algunos de los fariseos de que sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces tú si Dios no está con él, ¿no? Entonces parece que había algunos dentro del partido de los fariseos que empezaban a darse cuenta de algo notable en Jesús, evidentemente, y eso que en el Evangelio de Juan no nos han contado todavía muchas cosas acerca de lo que Jesús ha hecho. De hecho, la primera señal que hemos visto ha sido las bodas de Caná, o sea, y fue algo un poco, como dijimos, en petit comité, en secreto, ¿no? Y sin embargo, pues algo más habría hecho por aquí Jesús para hacer manifestar o que estos se dieran cuenta de que era algo notable, ¿no? Lo que estaba haciendo Jesús. Entonces, esta conversación que Nicodemo tiene con Jesús me hacía darme cuenta de que este hombre está un poco corto de miras todavía, ¿no? Por todo lo que estamos viendo que él habla esta noche con Jesús. Y disculpadme que me he ido de repente. Mi posición con respecto a que venga de noche Nicodemo a hablar con Jesús probablemente sea porque era la hora más fácil para hablar con Jesús. Tengamos en cuenta que Jesús, desde que se levantaba por la mañana y el día comenzaba, estaba todo el día caminando de un lado para otro, enseñando, haciendo milagros, señales, es decir, no tenía tiempo muchas veces ni para comer, ni para descansar, y cuando llegaba la noche, que el mundo se paraba un poco, o bastante más de lo que se para en nuestro siglo XXI, que la noche sigue bastante despierta, ¿no? En aquel entonces todo el mundo a la cama, pues era el mejor momento en el que Nicodemo podía hablar con Jesús y no tener distracción ni tener interrupción de nadie que llegara a este momento, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, vemos cómo comienza esta conversación que tiene Nicodemo con Jesús. Y una de las cosas que a mí me hacía pensar este texto, en primer lugar, lo primero que veo es que no hay nadie que esté tan sumamente perdido que Dios no pueda alcanzar. Porque a quien vemos aquí es a un fariseo. Y nosotros sabemos, o si no lo sabemos, pues a medida que vayamos leyendo los evangelios, nos daremos cuenta que si Jesús discutía con alguien mucho, era con los fariseos. Precisamente porque ellos no eran capaces de comprender, no eran capaces de entender que a quien tenían delante era el Mesías que estaba prometido en las Escrituras, del que tanto leían en la ley de Moisés y en los profetas, ¿no? Pero no eran capaces de comprenderlo, tenían la visión cegada, y Jesús incluso les irá a llamar ciegos, pero en este caso Nicodemo parece que no está del todo ciego, pero sí que está un poquito corto de miras, no puede alcanzar a ver mucho acerca de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Pero esto es curioso, que hay algunos fariseos que dicen, oye, Rabí, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque no hay nadie que haga estas señales si Dios no está con él. Entonces, no hay nadie tan perdido nunca que Dios no pueda rescatar. Y esto lo digo porque muchos de nosotros tendremos familiares, tendremos amigos, tendremos personas a las que amamos, queremos, a las que hemos hablado acerca del Evangelio, por las que oramos todavía continuamente, hasta ya con desesperación, y todavía ellos pues siguen en su perdición, siguen sin querer saber nada, no les importa, no les interesa. Todavía historias como estas nos hacen ver que no hay nadie tan perdido para Dios. Que Dios puede alcanzar hasta lo que parece más completamente difícil para nosotros, ¿no?
Y esta gente, aunque pudiera parecer que no era tan difícil, porque eran religiosos, creían en Dios, sabían la Escritura, sin embargo eran de los más difíciles muchas veces, porque no creían en Jesús ni por más milagros que vieran, ni por más señales que hiciera, ni por nada en ninguna enseñanzas que él dijera, porque ellos estaban obsesionados solo con ciertos aspectos, ¿no? Y si Jesús sanaba en el día de reposo, no, este hombre no puede venir de Dios porque no guarda el día de reposo, y ya está. Y ellos se metían en su sistema y no eran capaces de comprender las cosas, ¿no? Pero fíjate que incluso hasta estos Dios también puede llegar, ¿no? Y fijaos, ¿no?, que en este caso lo que nos hace ver también es que podemos decir lo que queramos acerca de Jesús, pero una cosa está clara: su vida testifica que él es alguien único, él es alguien especial. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, en este caso Nicodemo y algunos de los fariseos que estaban con él decían, bueno, tú eres alguien que viene de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y otros decían, no, pues este es un profeta. O, no, pues este es un engañador que lo único que hace es mentir al pueblo, ¿no? Tú puedes decir lo que quieras, pero si te fijas, todo el mundo tenía algo que decir acerca de él. O sea, había algo notable acerca de Jesús, algo especial, que todo el mundo hacía que al verle, oye, alguna opinión tenían, ¿no? Pero sea que sea lo que digamos, eso está claro, él es alguien único. Él está mostrando ser alguien especial. Y otra cosa es qué respuesta daremos o qué diremos acerca de Jesús, ¿no? El propio Jesús en otras ocasiones nos dirá, oye, ¿quién decís vosotros que soy yo?, ¿no? Porque dirá, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ahí tenemos la respuesta. Algunos que eres Elías, otros que eres profeta, otros que no sé qué, cada uno con lo suyo, ¿no? Pero ¿y vosotros quién decís que soy yo?, ¿no? Y es cuando Pedro tiene aquella revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y Jesús se lo deja claro. Muy bien, Pedro, pero esto que sepas que no viene de ti. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo, ¿no? Entonces ahí está la cosa. Que podemos decir lo que queramos sobre Jesús, pero la cosa está clara. Él es alguien único, él es alguien especial. Otra cosa interesante acerca de lo que Nicodemo dice aquí, ¿no?, en esta conversación que tiene con Jesús, es que decir algo doctrinalmente correcto acerca de Jesús no es suficiente para entrar en el reino de Dios, ¿no? Esto podríamos decir, pues, oye, si tú te suscribes a esta lista de creencias que tengo en esta iglesia, entonces tú estás correcto, ¿no? Tú estás a salvo y seguro, ¿no? A veces puede pasar eso. Si tú estás completamente de acuerdo con todo este pergamino que te suelto aquí delante y me dices, ok, a todo, perfecto, puedes estar en mi iglesia. Bueno, pero ¿y eso significa que esté dentro del reino de Dios? Porque puede que no signifique absolutamente nada de eso, ¿no? En este caso, Nicodemo está diciendo cosas correctas. Está diciendo cosas muy acertadas acerca de Jesús. Pero ¿qué le responde Jesús? Esto es interesante, ¿eh? En el versículo 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es un poco como que sienta mal. O sea, si fuera yo Nicodemo, a mí me sentaría mal, ¿no? O sea, es decir, yo vengo aquí a Jesús y le digo, oye, maestro, tú vienes de Dios porque nadie puede hacer estas señales, ¿no? Y de repente me dice, te aseguro que no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Bueno, y yo le diría, pero ¿y esto a cuento de qué? Y un poco Nicodemo se siente así, ¿no? Porque dice, bueno, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo, ¿no? ¿Me puedo volver a meter en la matriz de mi madre y volver a nacer, ¿no? Yo no creo que Nicodemo sea estúpido y le esté diciendo a Jesús esto porque se crea que de verdad Jesús está hablando literalmente, ¿no? Porque, vamos a ver, es un hombre ya adulto, es un hombre que en principio pues entiende el lenguaje un poco más simbólico o espiritual, pero no entiende profundamente todo lo que Jesús le está diciendo. Entonces es como que está en la conversación con él, ¿no? Pero sea como sea, lo que digo, Nicodemo está diciendo cosas correctas, está diciendo cosas acertadas. Sin embargo, no va a entrar al reino de Dios a menos que él nazca de nuevo. Y esto Jesús se lo deja suficientemente claro ya desde el principio. De hecho, gracias a esto es que la conversación que tenemos aquí está registrada, ¿no? Como vemos, la conversación sigue, ¿no? Es decir, respondió Jesús y le dijo, tienes que nacer de agua y del espíritu, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu, no te maravilles de que te dije necesario nacer de nuevo, ¿no? Y sigue diciendo Nicodemo, pero ¿cómo puede hacerse esto, no? O sea, Nicodemo está hasta cierto punto obsesionado con querer saber cómo yo puedo hacer esto de nacer de nuevo, ¿no? Ahora lo veremos más adelante, pero solo os dejo una pregunta. ¿Cómo hicisteis vosotros para nacer cuando nacisteis? Porque yo he visto a mi hijo nacer y, hombre, bueno, no te voy a decir que un poquito parece que empujó, pero ya te digo yo que me parece que fue la mamá quien tuvo que hacer todo el trabajo para que este niño naciera, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí, ¿no?
Mi pregunta con esta conversación que tiene Nicodemo con Jesús aquí es: ¿por qué es necesario que nazcamos de nuevo? Es decir, porque Jesús dice, no te maravilles, no te sorprendas de que te dije, es necesario que nazcas de nuevo. Y claro, mi pregunta era, ¿por qué es necesario que nazcamos de nuevo? Yo creo que, aunque hay muchos textos que nos pueden responder a esta pregunta, vamos a ir en concreto a la carta a los Efesios. Y está la respuesta en el capítulo 2, del versículo 1 al 9. Fijaos. Os espero un poquito hasta que lo tengáis, para que lo leamos juntos. Como digo, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 9. Fijaos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice aquí, ¿no? el apóstol Pablo. Y fijaos también una cosa que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque estamos muertos. Y quien muere, evidentemente, se muere y ya está, ¿no? Y bueno, nosotros que creemos lo que dicen las Escrituras, sabemos que hay mucho más allá detrás de la muerte, ¿no? Pero podríamos decir que, dada la muerte, pues se acabó, ¿no? Digamos, es el final de la vida. Sin embargo, espiritualmente hablando, aun estando muertos, podemos volver a nacer. Puede haber una vida nueva que nosotros recibamos por la gracia y por el Espíritu de Dios. Y esto es a lo que Jesús se está refiriendo. De alguna manera es que Jesús nos está diciendo: estáis muertos en vuestros propios pecados, estáis muertos en vuestra propia maldad y culpa delante de mí. Por eso es necesario que tengáis una vida nueva, que volváis a nacer. Es necesario esto. Entonces eso es, digamos, la respuesta a esta pregunta que yo mismo me planteo y que el mismo Jesús nos está dando aquí y nos está diciendo por qué resulta completamente necesario, ¿no? Dicho esto, esta primera parte, vamos a adentrarnos un poco en qué hay tras el horizonte al que Nicodemo no puede alcanzar a ver todavía porque está corto de miras, pero resulta que hay más allá del horizonte, ¿no? Lo primero que tenemos que aprender en este caso es que este nuevo nacimiento del que Jesús está hablando aquí no funciona como funciona el nacimiento natural. ¿A qué me refiero? En este caso, cuando Jesús le contesta, ¿no?, a Nicodemo acerca de cómo puede un hombre nacer siendo viejo y tal, ¿no? Y le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dice: lo que es de la carne, carne es; lo que es del Espíritu, Espíritu es. Es decir, aquí Jesús está mostrando una diferencia. Esto no es como se nace, humanamente hablando o naturalmente hablando. Esto, de alguna manera, ya Juan nos lo ha dicho en el capítulo 1, en aquel momento en el que nos dice que todos los que le recibieron a Jesús, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios.
Y de alguna manera aquí estamos recuperando un poco la temática, no es exactamente lo mismo, pero sí que estamos viendo que este nuevo nacimiento no funciona por el deseo humano, no funciona por la capacidad humana, no funciona por la voluntad humana, ni es una cosa de sangre, ¿no? De descendencia natural, sino que viene completamente de Dios. Eso es lo primero que Jesús está aquí dejando claro. Lo segundo es que Dios tiene soberanía absoluta en tanto a lo que se refiere al nuevo nacimiento del creyente. Porque fijaos lo que él llega a decirle a Nicodemo en el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y automáticamente, como buen maestro, te hace la aplicación. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Es decir, el propio Espíritu tiene el poder, la soberanía absoluta de hacer como Él quiere. Y sopla allí o sopla allá, y en definitiva, el nacer de nuevo es una cosa que en primer lugar le pertenece a Dios. Yo no puedo elegir nacer cuando vine a este mundo, y no puedo elegir nacer de nuevo. Es algo que el propio Espíritu de Dios produce en nosotros, provoca en nosotros por su propio poder y por su propio favor. Ahora, ¿esto quiere decir que estamos terriblemente condenados siempre a... Bueno, pues yo quiero nacer de nuevo, pero es que Dios no me deja? Eso, en primer lugar, bíblicamente no existe. Es decir, no existe alguien que diga, no, si es que yo quiero creer, pero como Dios no me deja, eso no existe. O sea, en la Biblia nunca nos da esa opción. Más bien es que tú no quieres desde el primer momento. Entonces, eso es en primer lugar lo que nos encontramos. Y en segundo lugar, Jesús, en una ocasión, está enseñando, ¿no?, a los discípulos acerca de la oración y les dice que si tu propio Padre terrenal sabe darte buenas cosas cuando tú se las pides, ¿cómo no el Dios del cielo, que es nuestro Padre, nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Entonces yo creo que la clave está aquí. Para todo el que todavía no ha nacido de nuevo, hay una cosa que puede hacer, y digo hacer entre comillas, porque no es ninguna obra meritoria para nada, y es, Dios mío, oh Dios, dame tu Espíritu Santo. Y si te da el Espíritu, ten por cuenta que va a nacer de nuevo. Ciertamente, eso va a ser así. Otra cosa es si alguien en su propio pecado y en su propia maldad algún día hará esta oración. Bíblicamente no, pero Dios puede hacer una cierta obra de antemano en ese corazón para que ese corazón pueda decir, Dios mío, dame el Espíritu, y creer y poder ser un nuevo creyente o un nuevo nacido, ¿no?, en este caso. Lo que dice Jesús en este caso, el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Se han dado muchas interpretaciones al respecto, ¿no? Una de ellas dicen, bueno, a lo mejor tiene que ver con lo que Juan el Bautista ha predicado antes, ¿no? Porque él bautizaba en agua, pero viene otro que os bautizará en el Espíritu. Bueno, podría ser una opción, aunque no parece encajar exactamente. Otros dicen, bueno, esto significa el bautismo de agua y el Espíritu. Lo que pasa que aquí hay algo que fallaría en la conversación, porque todavía Jesús no ha mandado bautizar en su nombre. Ni siquiera Jesús está bautizando, solo sus discípulos, ¿no? Entonces, bueno, es alguna de las interpretaciones que se han dado. Otra, que encaja un poco más al respecto, es que el propio agua era muchas veces usado como un símbolo o como una metáfora, vamos a decir así, de la simiente o de la semilla, ¿no? Espiritualmente hablando, como de algo relacionado con la vida, con dar la vida. Y entonces, al juntarlo con el espíritu, es como si estuviera diciendo el que no nace de la semilla espiritual, ¿no? El que nace de la semilla del espíritu, en mayúsculas. Y parece ser que más bien se está refiriendo todo el rato al espíritu, y que el agua está relacionada con el espíritu, porque si os fijáis, más adelante, él sigue hablando ¿de qué? Del Espíritu. El que nace del Espíritu, el que es del Espíritu, y el Espíritu sopla de donde quiere y va, todo el rato se está centrando en eso. Entonces, básicamente lo que viene a decir es, si tú no naces de esa simiente espiritual en mayúsculas, del Espíritu de Dios, no puedes ver el reino de Dios, ¿no? ¿Y qué responde, ¿no?, Nicodemo ante esta situación? ¿Y cómo se hace eso? Volvemos a lo mismo, ¿no? No entiende bien lo que hay que hacer así. Fijaos la respuesta que le da Jesús, ¿no? Yo me echaría un poco para atrás. ¿Eres tu maestro en Israel y no sabes esto? Hombre, la verdad es que debería de comprender esto. ¿Eres tu maestro en Israel y no sabes esto? Y entonces ya le dice, ¿no?, acerca de si no crees, ¿cómo te voy a decir las cosas celestiales? No sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto.
Pero fijaos que la respuesta que Jesús le está dando le está llevando a una sola cosa, y es lo que realmente nos pide el Evangelio, es tener fe. Porque Nicodemo está obsesionado con ¿qué tengo que hacer? ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes esto, Nicodemo? Si te he dicho las cosas de la tierra y no crees, ahí está dando la respuesta, ¿cómo vas a creer si te digo las del cielo? O sea, Jesús le está diciendo, esto es lo que tienes que hacer en todo caso, creer. Más adelante, no lo vamos a ver hoy, pero más adelante en el Evangelio de Juan habrá una multitud, una serie de personas, ¿no?, que dirán, ¿cómo podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y le dice Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, todo lo que nos está pidiendo Jesús en el Evangelio es la fe. Y la fe no es un mérito de nadie. La fe es una confianza en Dios, en aquel que nos está dando una promesa. No tiene nada que nosotros podamos presentar delante de Dios y decirle, mira, ¿ves cómo tuve fe? Ya claro, pero entonces Dios te podrá sacar en cara Efesios 2, del 8 al 10, cuando dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Entonces, bueno, ahí lo tenemos más o menos encajado, ¿verdad? Jesús más adelante sigue hablando acerca de esta fe, porque él lo que va a decir es, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y él está haciendo alusión a lo que hemos leído antes en esta mañana, ¿verdad? Cuando todo israelita era mordido por aquellas serpientes que provocaban una cierta fiebre y una cierta muerte, ¿no? Miraban a aquella serpiente que estaba levantada en el desierto y vivían. Jesús está diciendo, yo voy a ser levantado, dando a entender de qué muerte va a morir, y todo aquel que mire a mí con fe también será salvo, ¿no? Es lo que está diciendo. Y entonces, ¿qué dice? Para que en el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el discurso que sigue después dice, no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, lo que nos está diciendo Jesús es, naturalmente vivimos bajo la condenación de Dios porque no creemos en Jesús, porque no confiamos en Él, porque no le queremos, porque amamos algo mucho más que a Él. ¿Qué amamos? Las tinieblas, la oscuridad, el pecado, el mal, todo aquello que está lejos de Dios. Eso es lo que amamos. Y ese es el problema del mal. El problema del mal no es simplemente que, bueno, no lo puedo evadir, es que lo amo. Ese es el problema del mal, que hago no solo lo que es malo, sino que encima quiero hacer el mal. Y eso también Pablo nos lo dice en su epístola a los romanos, ¿no? Lo que no quisiera hacer, eso es lo que hago realmente. Una vez ya que has recibido el Espíritu te das cuenta lo fuerte que el mal está en ti, porque es verdad que una vez que ya recibes el Espíritu no quieres hacer lo malo, pero todavía lo malo te empuja. Pues imagínate sin el Espíritu. Quiero lo malo, amo lo malo, me empuja lo malo, siempre eso es así, ¿verdad? Entonces, naturalmente, esa es la condición en la que estamos. Y la prueba que Jesús da aquí de que estamos en tinieblas es que cuando hacemos malas obras no nos acercamos a la luz para que sean expuestas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, no se acerca a la luz porque no quiere que sean expuestas sus obras. No quiere ser avergonzado, no quiere que le digan esto está mal, esto que estás haciendo te lo tienes que dejar, sino que sigue en las tinieblas. Ahora, quien hace lo bueno va a la luz, ¿para qué? ¿Para que vean lo bueno que es Él? No, para que vean que sus obras son hechas en Dios, dice aquí Jesús. Entonces esa es la prueba de que estamos en tinieblas, que no queremos ir a la luz para que nuestras malas obras sean expuestas. Todo esto es lo que hay tras el horizonte de esa mirada corta que nosotros tenemos también naturalmente y que Nicodemo en este caso tenía, y que Jesús nos ha estado mostrando que necesitamos algo mucho más profundo para ver más allá, ¿no? Para poder mirar lo que de verdad tenemos que mirar. ¿Y qué es lo que tenemos que mirar? A Jesús. Eso es lo que él mismo nos acaba de decir en este discurso. El Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué nos dice hacia el final este texto de Juan? Y haciendo también un poco acopio, ¿no?, de lo que hemos leído en el libro de Números en esta mañana. Juntando eso y juntando el discurso de Jesús aquí, tengo varias cosas que decir para terminar en esta mañana esta reflexión. Lo primero es que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos de nuestra maldad y de la condenación que sobre nosotros pesa con toda justicia. Porque aquí Jesús lo deja claro. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Ese es nuestro problema, pero Dios ha venido a solventarnos ese problema, a solucionarnos ese problema. Él quiere rescatarnos de esa nuestra maldad, Él quiere rescatarnos de esa la condenación que sobre nosotros pesa y que con toda justicia Él puede descargar en cualquier momento sobre nosotros, y Él no sería malo si lo hiciera. Lo que nos viene a decir Jesús es que quien no pone su fe en Él, lo único que puede esperar, lo único que ya recibe porque lo está en su condición natural, es la condenación. Y esta es la situación en la que todos estamos. Cuando Pablo hemos leído que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos hijos de ira, igual que todos los demás, pero en ese momento Dios hizo resplandecer su luz sobre nosotros. Nos libró, nos salvó de la condenación y de la ira que estaba sobre nosotros. Pero si no creemos, es lo único que nos podemos esperar, la condenación. Y Jesús habló de esto muchas más veces. Habló acerca del infierno, del castigo, del fuego eterno que nunca se apaga. Y Él nos pone esta seria advertencia, no porque nos quiera estar metiendo miedo y quiera que simplemente nos acerquemos a Él por el puro miedo, sino porque como cualquiera que de verdad nos ama, nos advierte del verdadero peligro que está enfrente de nosotros. Y Él nos ha advertido. Quien no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. ¿Cómo salva Dios nuestras vidas? Porque Él ha venido a salvarnos, pero ¿cómo las salva? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la obra que Dios ha hecho para salvarnos? Jesús nos habla aquí de ella, es por medio de su cruz. Aquí Jesús está ya dando, desde el principio de su ministerio, pistas acerca de cómo Él ha venido a salvar. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al usar este verbo, levantar, en Juan nos está dando una pista. En otros evangelios, sin embargo, o en el apóstol Pablo, por ejemplo, el término levantar lo usarán para el momento de su gloria, de su resurrección, de cuando Él se levanta de la muerte. Sin embargo, el evangelio de Juan, que era un buen teólogo, está mirando tan profundo que utiliza el verbo levantar para referirse a la cruz, porque Juan ve en la cruz el principio de la gloria de Jesús. Ahí ya comienza su gloria. Y lo demás es extensivo, ¿verdad? También su resurrección y todo eso. Pero en su propio levantamiento en la cruz, Él ahí está mostrando toda su gloria esplendorosa para que todos nosotros, aquellos que miramos, podamos ver por fe en Él lo que Él está haciendo por nosotros, ¿no? Y es de esta manera que Dios salva a nuestras vidas, por medio de la obra que Jesús hace en la cruz. Pero a diferencia de aquella serpiente que está levantada en el desierto, que era una serpiente de bronce, y que simplemente era una señal externa que apuntaba hacia la fe, Jesús no es de bronce, Jesús es de carne y hueso. Él se ha hecho un hombre igual que nosotros. Por tanto, el que está allí en la cruz va a morir de verdad, va a sufrir de verdad la muerte que nosotros nos merecemos, el castigo que nosotros nos merecemos, la culpa que nosotros tenemos es sobrepuesta sobre Él, de tal manera que Él sufre hasta las últimas consecuencias, lo que significa la cruz. Nosotros tendríamos que morir, sin embargo es Él el que está muriendo en nuestro lugar, de tal manera que ahora todo aquel que mira por la fe a la cruz de Jesús es salvado de su pecado y de su muerte espiritual. De la misma manera que estos israelitas miraban y eran salvados de aquella muerte segura cuando le picaban aquellas serpientes, ahora nosotros mucho más todavía podemos ser a salvos de nuestra propia muerte, de un veneno peor, que es nuestro propio pecado y que lentamente nos mata. Ahí es donde Jesús entra en acción para salvarnos cuando miramos a Él por la fe en la cruz. Pero si podemos recibir la vida que Jesús tiene, si podemos recibir la vida que Jesús mismo es, porque ya nos ha dicho Juan en este comienzo del Evangelio que en Él estaba la vida, o sea, Él es la vida. Si podemos recibirla es porque Él también se levantó de la muerte. Él murió en la cruz, ciertamente, porque era necesario, dice Él, morir en aquella cruz por nuestros pecados, pero también era necesario que tras su muerte se levantase de la muerte, se levantase de los muertos para volver a por nosotros, para darnos esa vida, para darnos su espíritu, de hecho para enviarlo, porque es tras su gloria, tras su resurrección, que Él enviará su espíritu, y ahora nosotros también, si recibimos su espíritu,
podemos nacer de nuevo, podemos recibir esa nueva vida y podemos estar siempre con aquel que vive para siempre y no es otro que Cristo mismo, ¿no? Esto es realmente todo lo que podemos, yo creo, en esta mañana quedarnos. Seguramente hay mucho más, ¿no? La palabra es tan viva que seguro que podríamos encontrar miles de cosas más aquí. Pero creo que esto sería bueno con lo que nos quedemos en esta mañana, ¿no? Que Jesús verdaderamente es el único que nos puede dar una vida nueva. Y esa vida nueva, ¿qué vida es sino la suya? La de su propio espíritu. ¿Y cómo nos ha dado esa vida? Por su muerte. Él entregó su vida, Él murió en nuestro lugar para darnos su vida. Nuestra muerte es suya y su vida es la nuestra. Y hemos recibido el Espíritu, si creemos en Él, una vida nueva con la esperanza de que estamos a salvo, de que no hay condenación para nosotros, que Dios ya no está airado contra nosotros, no hay nada en contra de nosotros delante de Dios y que vamos a vivir por siempre con Él, que tenemos esa esperanza de la resurrección. Así que con esto en mente vamos